Enseñar a los que educan es el objetivo de los 13 centros de formación del profesorado abiertos actualmente en la comunidad. En ellos van a desarrollarse este año 3.000 actividades cuyo objetivo final es mejorar el sistema educativo. Siempre hemos dicho que sin formación no es posible el cambio y para la educación entendemos que el reto prioritario que tiene en este momento la educación es el cambio metodológico. Por lo tanto, sin formación es imposible ese cambio que perseguimos. Y vengo hoy, digo, como un exponente de la magnífica labor que están haciendo los centros territoriales en toda la comunidad autónoma. Entendemos que la formación tiene que estar al alcance de todos y de todas, independientemente del lugar donde vivan. En estos centros se realizan variados programas. El más novedoso ha sido presentado hoy y son los propios docentes los que determinarán sus líneas de trabajo. Un programa en el que el profesorado va a marcar precisamente la línea, aquellas formaciones, aquellos aprendizajes que detecten como prioritarios y van a marcar el diseño precisamente de la formación que va a marcar el próximo curso, ¿no? Un programa absolutamente novedoso. Yo tengo que reconocer y agradecer la creatividad, la audacia, el talento de los asesores que conforman los CIFES. La primera sesión de este proyecto tendrá lugar el próximo sábado.